bendecido y amado Padre Celestial, gracias le damos por un día más, Padre, que nos regala, que nos da, Padre, de vida, que nos permite respirar. Gracias porque nos provee de lo que necesitamos, Señor. Nos provee de alimento, nos provee de techo, nos provee de calzado, de vestido, nos provee también de su palabra. Bendecimos, Padre, su nombre. Gracias le damos por todas nuestras familias y por todas las familias del mundo. Le pedimos humildemente por todo aquel que sufre, por todo aquel que padece perseguimiento, Padre, que pueda usted ser con él. Y yo lo sé que así es, Padre, porque su palabra nos lo hace saber. Le pedimos humildemente que nos guíe y que podamos comprender la enseñanza que el More Darío trae para nosotros este día, que yo sé que es para edificación y para saber, Padre, y para conocerlo. Le damos la gracia, le damos toda la honra y a su nombre sea siempre el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, familia, bendiciones, gracia y paz. Saludo a todas las personas que están viendo esta enseñanza, que es de la comunidad Casa de Israel. Nosotros estamos haciendo una serie de mensajes, porque entendemos que los mensajes a veces, cuando uno da una enseñanza, quedan muchas cosas en el tintero. Y más cuando se tocan enseñanzas que parecieran fundamentales, parecieran que son fundamentos, y algo que ya mucha gente lo acepta como una verdad, pareciera que es incuestionable, que hay cosas que no se pueden cuestionar. En realidad, en esta comunidad cuestionamos todo, ¿sí? Porque tenemos que redefinir muchas cosas. Hemos aprendido definiciones teológicas que no son definiciones de diccionario. Y cuando uno va al diccionario, se encuentra con que el diccionario dice otra cosa. Pero yo aprendí que, por ejemplo, la palabra fe quería decir creer ciegamente. Uno piensa que la fe es creer ciegamente, hasta te pones una venda en los ojos. Yo a este le tengo una fe ciega, ¿no? Y sin embargo, nos vamos al origen de la palabra, a la etimología de la palabra, a la raíz en el hebreo, y nada que ver ni con ceguera, y con creer hasta cierto punto, pero en realidad tiene que ver con fidelidad. Es un creer en la otra persona, pero al serle fiel a un pacto, como un matrimonio, ¿sí? Entonces ya fe toma otra, otro significado, otra forma en nuestra cabeza. Es que en nuestras cabezas hemos edificado cosas a veces con el diseño incorrecto, ¿sí? Porque no teníamos los planos originales. Entonces, si vamos a ver los planos originales, empezamos a ver que la palabra fe estaba mal definida, la palabra gracia estaba mal definida, y Satanás teníamos mal identificado, ¿sí? No que el diablo no existe, es que el diablo está mal identificado, lo tenemos mal identificado, lo teníamos mal identificado, pensábamos que era un ángel caído que andaba haciendo travesuras, ¿sí? Que andaba engañando a la gente, poniéndole obstáculo a la gente, y nosotros pagábamos el pato de algo que nos hacía ese personaje, ¿sí? Entonces, si el ser humano hace cosas buenas, la definición es por el noble corazón. Que el noble corazón que tengo me nace hacer cosas buenas. Y si alguien hace algo malo, no, Satanás lo tentó, ¿sí? Echándole la culpa a otro. Eso de echarle la culpa a otro lo vemos desde el Bereshit, ¿no? Desde el Génesis. Bueno, los apóstoles enseñan a que nosotros nos tenemos que hacer cargos. Los apóstoles, los profetas nos enseñan que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores, de nuestros delitos, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a pagar por,
por algo que no era, no nació de nosotros o nos hicieron tropezar, ¿sí? Este, esto está interesante porque si una persona comete delitos y si una persona puede hacer tropezar a otros también. Y las escrituras dicen, ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Entonces, en esta serie de mensajes estuvimos hablando, ya esta es la cuarta enseñanza, ¿sí? El cuarto episodio. Ya hablamos, el título de esta serie es El enemigo de Dios y las escrituras identifican quién es el enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, hablamos del Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que las escrituras no se refiere a Satanás, sino que se refiere al único Dios que hay. Si no vio la enseñanza, le invito a que la vea. También hablamos del príncipe de este mundo, ¿sí? Que según las mismas escrituras, el príncipe de este mundo es el ser humano, porque fue puesto y se le dio dominio sobre toda la creación al ser humano y nunca se le quitó eso. Según las escrituras también vimos en esta serie de mensajes el Satanás en el desierto y ahí vimos la la lucha que tiene el ser humano, que también la tuvo Mashiach mismo por ser ser humano también, ¿sí? La parte humana, de esa lucha espíritu y carne. Carne, la voluntad de la carne, la voluntad del espíritu. Y las tentaciones, que él fue tentado conforme a nuestra concupiscencia, a nuestra semejanza. Quiere decir que de la misma forma que es tentado Mashiach, de la misma forma somos tentados nosotros en el desierto. ¿Sí? Israel fue tentado en el desierto y Israel no pasó la prueba, porque Israel cedió a las tentaciones. En el caso de Mashiach nos mostró que él podía, se puede pasar las tentaciones, se puede superar, se puede no caer, ¿sí? Entonces, esas son las enseñanzas, que el ser humano puede no cometer delito. Eh, Escucho muchas veces y varias veces repetido, más cuando uno hace diálogo con gente del cristianismo, que te dicen que la ley es difícil de cumplir, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar, ¿qué es lo que es difícil de cumplir? ¿A qué le llaman? ¿Cuáles? ¿A los 10 mandamientos? ¿A qué le llama? ¿Qué es lo difícil de cumplir? ¿No comer cerdo? ¿Eso es difícil? ¿O qué es? ¿A qué le llama? Entonces, evidentemente, también hay desconocimiento eh, del contexto bíblico, de lo que las escrituras enseñan acerca de la ley, ¿sí? Y de lo que es difícil y de lo que no es difícil. Y hay de aquellos a que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿sí? Cuidado, mis hermanos, porque a veces nosotros llamamos en algún momento, y escucho que algunos todavía lo hacen, llamar maldición, estorbo, cargas pesadas a la ley, ¿sí? Maldición, hasta pecado. Alguno le ha llamado pecado, que la ley es pecado, ¿sí? Cuando Pablo dijo, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, ¿sí? Es porque faltó leer un poco más. El título de hoy, la enseñanza de hoy, vamos a ver, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. El enemigo de Dios, el enemigo de Yahweh, parte 4. Parte 4. Hoy vamos a ver la serpiente antigua. La serpiente antigua. Bien, esta va a ser la primera parte de esta enseñanza de la serpiente antigua, pues la vamos a hacer en dos partes. Eh, y yo les digo que esto se menciona en el Apocalipsis, la serpiente antigua. ¿A qué se refiere? ¿A la serpiente del Génesis o a otra serpiente? Yo les aseguro que está hablando de otra serpiente y se los voy a mostrar con las escrituras. No está hablando del Bereshit 3, del Génesis 3, ¿sí? No está hablando de eso. Como fundamento para la enseñanza de hoy, vamos a definir, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de los antropomorfismos? ¿Sí? Cuando a algo se le da a atributo de persona, algo que no es persona, como por ejemplo
El pecado, la sabiduría, la paz, la cordura, ¿sí? Se le dan atributos como si fuesen humanos, ¿sí? Como si fuesen personas, pero no son personas. Esos son antropomorfismos. Vamos a ver también que en las escrituras se encuentran o aparecen zoomorfismos. Zoomorfismos, ¿sí? Se los llama o se los no antropomorfiza, sería se los zoomorfiza, o sea, se le hace como si fuesen animales, cosas, cosas, personas, personajes, ¿sí? Como animales. Ya sea animales que conocemos de la naturaleza o también podrían ser animales mitológicos. Esos son recursos muy vistos en las escrituras. Voy a leer un poquito esta información que dice que cuando se le dan características de animal mitológico a algo, se puede utilizar el término mitologizar, ¿sí? O más específicamente se puede hablar de mitificación o atribución de características mitológicas, términos relacionados a la mitologización. Proceso de atribuir características o elementos mitológicos a algo o a alguien, ¿sí? Simbolismo mitológico. Yo les digo, cuando ustedes, la mayoría, ustedes están escuchando la palabra mitológico, mito, y ya dicen mentira, porque la palabra mito significa mentira. Pero en literatura, un mito o una mitología o una mitologización no significa mentira, ¿sí? Esto es lo que tenemos que poner como base, sino que estoy dándole un atributo a algo, un atributo de una criatura de fantasía, ¿sí? Sí, que la criatura no existe, pero lo que yo te estoy diciendo es algo real. Lo estoy mitologizando para dar una enseñanza. ¿Se entendió eso o está muy complicado, mis hermanos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. ¿Sí? Entonces, simbolismo mitológico es el uso de símbolos o elementos mitológicos para representar ideas o conceptos. Y acá van el ejemplo. Por ejemplo, estos ejemplos, miren. La empresa es un dragón que devora a sus competidores. ¿Sí? Este es un ejemplo. La empresa es un dragón que devora a sus competidores. Aquí se le atribuye a la empresa características de dragón, un animal mitológico conocido por su ferocidad y poder. ¿Qué es lo que caracteriza a un dragón? Un dragón, ferocidad y poder. ¿Sí? Otro ejemplo, la ciudad es un laberinto de Minotauro, por ejemplo. En este ejemplo, se compara la ciudad con un laberinto de la mitología griega, sugiriendo que la ciudad es compleja y difícil de navegar, ¿sí? Uso en la literatura y en el lenguaje, la atribución de características mitológicas se utiliza en la literatura y en el lenguaje para crear imágenes vividas o ayudar a los lectores u oyentes a entender conceptos complejos de manera intuitiva. También puede ser utilizada para agregar profundidad o significado de una descripción, ¿sí? Entonces, existe en las escrituras zoomorfismos y existe en las escrituras simbolismos mitológicos, ¿sí? En la Biblia hay zoomorfismos que se le da característica de animal, por ejemplo, a las personas. En un momento, el Mesías, eh, al Mesías vinieron gente enviadas por Herodes, ¿sí? Y en la respuesta del Mesías fue, díganle a esa zorra, hoy y mañana trabajo y al tercer día termino mi obra, ¿sí? Díganle a esa zorra. Uno está pensando
¿Cómo le va a decir zorra a Herodes? Sin embargo, la palabra zorra es un zoomorfismo que tienen los profetas hebreos para referirse a gobernantes, gente de poder, de autoridad de las naciones que no son de Israel, sino que son de afuera, de las naciones de afuera, ¿sí? Entonces, zorras, chacales, dragones son zoomorfismo. Y en el caso de dragón es un zoomorfismo mitológico, ¿sí? Un simbolismo mitológico. Ese dragón, zoomorfismo mitológico, cuando la escritura habla del dragón, cuando la escritura habla de la serpiente antigua, ¿sí? Cuando las escrituras hablan del leviatán, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Apocalipsis 12:9. Y acá pinté por pedacitos de colores distintos porque lo vamos a ir tratando cada pedacito, ¿sí? De esta expresión porque dijo muchas cosas, Apocalipsis 12:9. Entonces, para una persona que desconoce el concepto hebreo, ¿sí? De lo que es alegorías, antropomorfismo, zoomorfismo mitológico, ¿sí? Y lee esto, dice, uy, qué lío, qué despiole que hay acá, qué tremendo problema, me da miedo lo que estoy leyendo. Bueno, vamos a leer. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Punto. Ay, cada vez que leemos Apocalipsis, después no vamos a poder dormir. Pareciera que uno dice, oye, ahora cómo hago para conciliar el sueño con estas imágenes. ¿Sí? El libro Apocalipsis, de hecho, la palabra Apocalipsis en realidad quiere decir revelaciones, está bien traducida como revelaciones, y Apocalipsis no significa fin del mundo. Apocalipsis significa correr el velo, por eso se traduce como revelación. Revelación es revelar, correr el velo, sacar el velo, ¿sí? Ver lo que hay del otro lado del velo. Eh, y es un estilo literario donde se explican muchas cosas en forma simbólica, pero el recurso literario te explica muchas cosas qué significan, ¿sí? Muchas cosas te explica qué significan, muchas otras no te las explica, pero uno se va dando cuenta. Entonces, vamos por partecitas. Hoy vamos a ver ahora primero la primera expresión que dice, y fue lanzado fuera, y fue lanzado fuera. Eso lo vemos repetido. En la Biblia existe una alegoría que se llama adentro y afuera, ¿sí? Adentro, los que entraron al arca de Noaj son los que se salvaron. Los que quedaron afuera son los que perecieron, ¿sí? Mashiach, Jesucristo, cuando hablaba a sus discípulos, decía, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero ¿a los de afuera de qué? ¿A los de afuera de dónde? Solo por parábolas. La salvación, mis hermanos, es adentro. La perdición, la oscuridad es afuera. Adentro está la luz, adentro está la revelación, la vida. Afuera está el lloro y crujir de dientes. Dice
Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Si no vieron la segunda enseñanza de esta serie que estamos viendo, les recomiendo que la vean. Ahí hablamos del príncipe de este mundo, ¿sí? El príncipe de este mundo. En la primera también hablamos un poquito, pero el príncipe, el que recibió la autoridad, toda autoridad en este mundo es el ser humano, el hombre natural, ¿sí? Será echado fuera. Ahí habla de juicio y a partir de ese juicio será echado fuera. Miren esto. Mateo 8 dice, entrando Yeshua a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír, al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Yeshua dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Algo que yo quiero que resalten acá, que acá habla, no solamente habla de afuera, sino habla de que afuera hay tinieblas. La tiniebla, en el lenguaje bíblico, representa la ignorancia, la ceguera espiritual. El vivir bajo la potestad del pecado. Eso es tinieblas en la Biblia. La palabra hebrea es joshech. Y si ustedes traducen joshech, joshech es tiniebla, es ignorancia, es ceguera, o sea, todo eso es joshech. ¿Sí? Y esas tinieblas, ¿dónde están? Están afuera, porque adentro hay luz, afuera hay tinieblas, adentro hay shalom, afuera hay tormenta. Por eso el diluvio se representa como una tormenta. Ahí hay lloro y crujir de dientes. Y estoy hablando del diluvio, parece, ¿no? Sigamos. Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, léanse esta parábola, pero yo les voy a este versículo, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá está hablando de una parábola de banquetes, de invitados y uno que se metió ahí sin ropas dignas, creo que era esto, ¿no? Sí. Vamos a leer, Mateo, vamos a leer. Para meter en contexto, Mateo 22, se lee toda la parábola desde el uno. Respondiendo Yahshua les volvió a hablar una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza, otros al negocio, ¿sí? Otros tomando a los siervos, los afrentaron,
y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyendo a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo su siervo, la boda, a la verdad, está preparada. Sí, las bodas están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron y dice, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjense esta alegoría, no tenía las vestiduras que corresponde. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí habrá lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Echadle a las tinieblas de afuera. ¿Quién va a ser echado a las tinieblas de fuera? El príncipe de este mundo, dice, ¿no? No tiene las ropas acorde a la boda. Tiene las ropas acorde al mundo, no acorde al cielo. No está vestido de lino fino, ¿sí? Está vestido con otras ropas que no son acorde. Mateo 25:30 también habla otra parábola del siervo, conocida como la parábola del siervo inútil, ¿sí? Esto está, a ver, esto creo que empieza en el capítulo 14 por ahí, y al final dice que al siervo inútil dijo el Señor, echadle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Afuera que hay oscuridad, hay tinieblas, hay ignorancia, no le resplandece la luz del Evangelio, ¿sí? Yo les recomiendo, si ustedes no vieron la serie Mensaje, los otros 3 episodios antes que esto, les recomiendo que lo vean previamente, porque ahí se explica todo, ahí queda con mayor claridad esto de quién es echado afuera. Primera de Tesalonicenses 4:12, el apóstol Pablo dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, ¿sí? Y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo también maneja este concepto, los que están adentro, los que están afuera. Con los que están afuera, ustedes se tienen que manejar honradamente también, ¿sí? Con los de afuera. Y en el 4:12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Creo que y dije el mismo. Primera Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tengas buen testimonio de los de afuera, ¿sí? De los de afuera de la iglesia, de la gente que no está, los inconversos, ¿sí? De ellos también tiene que haber buen testimonio, para que no caiga en descrédito y en lazos, y en lazos del diablo, dice. Ay, ay, ay. Es que se me acuerda. ¿Se acuerdan qué significa diablo? ¿Se acuerdan qué significa diablo? ¿Algunos se acuerdan qué significaba diablo? Porque habíamos definido. Horario, el que se Opositor. opone, ¿Cómo, cómo? el que se opone. El que se opone era Satanás, ¿sí? El que se opone era Satanás, el significado de Satanás. El adversario ese es Satanás. Pero diablo, ¿qué significaba? Ah, Adversario. eso es Satanás también. Adversario, opositor, oponerse, resistir, eso es Acusador, Satanás. ¿Y el diablo? que culpa, ¡Ay! el Acusador. que culpa. Bien, el que culpa, el acusador.
Bien, el acusador, el que culpa, el calumniador. ¿Se acuerdan? El calumniador, ¿sí? Entonces acá está hablando de testimonio. Hay que tener buen testimonio porque si no caes en los brazos, los lazos del calumniador, ¿sí? O sea, hay gente que le gusta sacar el cuero. No sé cómo se dice, algo para que ustedes me entiendan en sus países. ¿Cómo le dicen cuando, cuando hay gente que habla mal de otro? Que les gusta el chisme, ¿sí? Entonces Pablo a Timoteo dice, es necesario que tengas buen testimonio para que no caigas en descrédito, ¿sí? En los lazos del calumniador, el fulano ese que le gusta calumniar a la gente, ¿sí? Eso es lo que dice este versículo. No está hablando de ningún ángel caído, mis hermanos, porque estamos aprendiendo de que la palabra diablo en griego significa calumniador y no la tradujeron, la transliteraron. ¿Sí? Esto tendría que decir en los lazos calumniador, del calumniador. ¿Sí? El contexto te lo muestra. Marcos 1:11, y les dijo: a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a los de afuera, a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. ¿Y por qué? Le preguntaron por qué. Para que viendo no vean y no se conviertan y no los sanes, dice el versículo. ¿Sí? Entonces están los de adentro, que son los que reciben la luz, la revelación y la salvación, y están los de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Esto está bueno, mis hermanos. Entonces volvemos al texto de Apocalipsis 12, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás el diablo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya explicamos la palabrita azul que dice lanzado fuera. ¿Qué es lanzado fuera? ¿Quién es lanzado fuera? Según los versículos, ¿sí? Los de afuera son los que se pierden. El príncipe de este mundo o el que no viene con las vestiduras adecuadas a las bodas será echado fuera, ¿sí? Los de adentro se salvan, los de afuera se pierden. Entonces dice, será echado fuera. Ahora la siguiente frase es el gran dragón. El gran dragón. Esta es la primera referencia a quién será echado fuera. ¿Quién va a ser echado fuera? El gran dragón. ¿Dónde se menciona el gran dragón en la Biblia? ¿Ustedes vieron el gran dragón en algún otro lado que no sea Apocalipsis? El gran dragón. La película de Jean-Claude Van Damme. ¿Cómo era el gran dragón blanco? No, no está hablando de eso la Biblia. La Biblia está hablando de Ezequiel 29:3. Y ahí aparece la expresión el gran dragón. Dice el texto así: habla y di. Así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí, yo estoy contra ti. Uy, ¿a quién lo tenemos de adversario? He aquí, yo estoy contra ti. Así dice Yahweh, él es el adversario. Yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Se atribuye cosas que no le corresponden, ¿no? El gran dragón. En este texto, el lenguaje profético asemeja, antropomorfiza, no, sería zoomorfiza mitológicamente a un rey, a un tirano, a un emperador, a alguien con mucho poderío, ¿sí? Con un dragón. ¿Se acuerdan que el dragón era una imagen de mucho poder, de ferocidad? Esa es la imagen
mitológica para indicar algo que tiene mucho poder y tiene ferocidad, ¿sí? A ese el Todopoderoso le hace la guerra directamente, a ese, un tirano, ¿bien? Entonces, este es el primer testigo de que la palabra dragón no se utiliza a un ser espiritual, invisible, intangible, un ente, a lo que nosotros conocemos como el diablo, sino que el gran dragón le está diciendo a un ser humano que tiene mucho poder, ¿sí? A un emperador, que puede ser un emperador de turno, porque acá en este caso es faraón, pero hay otro versículo que se refiere dragón a otro emperador, ¿sí? En el caso de Nabucodonosor. Lo leemos en Jeremías 51. Jeremías 51, del 34 al 36. Nabucodonosor fue el que me devoró. Dice, escuchen, ¿ustedes piensan que Nabucodonosor era caníbal o esto es alegórico? Me refiero a la expresión, ¿no? Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, el emperador, ¿no? Y me hizo como vaso vacío, me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, dice, y me echó fuera. Mira, hasta se usan esas dos alegorías. Me dejó con lloro y crujir de dientes, así nomás. O sea, ese es el estado que lo dejó Nabucodonosor. Así es la voz profética, como habla Jeremías, ¿no? Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión. Eso es lo que está hablando la hija de Sión, la moradora de Sión. Y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Yahweh, he aquí yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Mía es la venganza, ¿no? Y secaré su mar y haré que sus corrientes queden secas. Un dragón y lo asocian con mar y con corrientes de agua, está hablando. ¿Sí? Guiño, guiño, ustedes van a Apocalipsis y ese dragón del que estamos hablando dice que sale un río de agua de su boca. Apocalipsis 12, ¿sí? Apocalipsis 12. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que dragón es una forma eh, de parábola para referirse a un tirano, a un rey, a un gobernador, a un emperador con mucho poder, que tiene poder sobre un pueblo, sobre una nación. Y si se prestan atención al Apocalipsis 12, ese dragón está haciendo guerra contra una nación, ¿sí? Porque la mujer representa una nación. Entonces el dragón representa un imperio. En algún momento fue Egipto, en otro momento fue Babilonia, y en la época de Juan de Patmos, ¿quién podía ser el dragón? ¿Sí? ¿Me pueden decir eso? En la época de Juan. Roma. Roma, muy bien, Roma. Roma, ¿sí? Roma. Entonces, volvemos al texto. Ahí volvimos al mismo texto. Tenemos esto. Fue lanzado fuera, ¿sí? Sabemos que eso tiene que ver con quitado del camino, quitado del medio, o también echado a lo que es el juicio, ¿sí? A la parte donde hay lloro y crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. El dragón, ese dragón. A ese dragón también se lo llama de diferentes formas. Se lo llama el gran dragón, la serpiente antigua, dice ahora. Ay, no. Resulta que ese dragón, sinónimo de la serpiente antigua que se llama Satanás y Diablo,
el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a esto, la serpiente antigua. Isaías 27 tiene un subtítulo interesante porque ahí habla de la liberación y el regreso de Israel, ¿sí? Y dice, en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, dice, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón, otra vez dragón, que está en el mar. La alegoría del mar es las naciones, y el dragón, acá lo llama serpiente. O sea que cuando nosotros leemos en Apocalipsis la serpiente antigua, el dragón, el gran dragón, se está refiriendo en el único lugar donde se habla de serpiente y dragón al mismo tiempo, es acá en Isaías, ¿sí? Y está profetizando puntualmente de una liberación de Israel, donde estaba esclavizado Israel. Isaías 27, Isaías 27:1, ¿sí? Liberación y regreso de Israel. Está bueno porque Isaías te profetiza, te habla profecías sobre el rey de Tiro, ¿sí? Isaías tiene un montón de episodios donde nosotros los vamos a ir viendo porque se han tan mal interpretado, pero se habla de los juicios del Todopoderoso sobre la tierra y en este versículo, capítulo 27, dice que en aquel día Yahweh castigará con su espada al Leviatán, al dragón, serpiente veloz, la serpiente tortuosa. Serpiente veloz, serpiente tortuosa, porque de hecho el dragón era una especie de serpiente. Los dragones hablan las escrituras tienen esa figura. Vieron que nosotros conocemos, no sé si recuerdan, nosotros vimos básicamente dos clases de dragones. Un dragón que parece un dinosaurio con alas, ¿sí? Un dinosaurio con alas que escupe fuego, que tiene como si fuese la figura de un pollo, ¿no? Las patas de atrás grandes, las patas de adelante chiquititas, como si fuese un tiranosaurio Rex, pero dragonizado. Pero también hay otra figura de dragón que es más parecida a la figura oriental, la de los chinos, ¿sí? Que parece una serpiente. En el caso de, bueno, los dibujitos podemos ver, eh, creo que de Dragon Ball, que es las esferas del dragón, básicamente ese dragón que aparece es como una serpiente. Bueno, los chinos, los japoneses, los orientales, tienen ese tipo de dragón. Ese tipo, a esa figura, es la que tiene la idea de las escrituras cuando habla de dragón, forma de serpiente, ¿sí? Entonces, recordemos que dragón es un imperio, un emperador o un imperio que está gobernando sobre Israel. Al llamarlo serpiente veloz, serpiente tortuosa, básicamente es la cualidad que tiene ese imperio de cómo atacó, eh, cómo dominó sobre Israel, ¿sí? El Leviatán no es un monstruo marino literal de la cual hablan las escrituras, sino que es una figura literaria, alegórica, parábola, mayal, para referirse a un imperio, ¿sí? A un imperio de turno. La palabra Leviatán se traduce como ballena. Leviatán, el significado de Leviatán es ballena, ¿sí? Leviatán es un monstruo marino, es un monstruo marino enorme.
Y esto es alegórico, mis hermanos, porque el mar representa a las naciones en las Escrituras. Siempre, esto lo dice Apocalipsis, el mar son las naciones. El incienso son las oraciones de los santos. Apocalipsis te explica mucho de esas cosas. Pero el Leviatán es un monstruo marino, un gran monstruo marino, ¿sí? Que gobierna los mares, las naciones. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, que se llama, dice, ¿qué se llama? ¿Cómo que se llama? Esa expresión que se llama, el escritor de Apocalipsis te está identificando qué es el dragón, qué es la serpiente antigua tortuosa. Bueno, se llama, se llama calumniador, adversario, ¿sí? Recuerden que no existe mayúscula ni minúscula en el texto griego, ¿sí? En las letras unciales toda era mayúscula, en el texto minúsculo todo es minúsculo. Entonces esto se transliteró. Diablo es en griego. Satanás es una palabra que se transliteró del hebreo, pero te dice el calumniador, el que los persigue. En la época del primer siglo, los cristianos eran perseguidos, se los acusó de incendiar Roma. Históricamente, se los acusó a los judíos de haber incendiado Roma, ¿sí? Entonces, calumniador, opositor, ese dragón que muchos historiadores lo van identificando, algunos con Domiciano, otros lo identifican con Nerón, ¿sí? Pero históricamente les digo, ¿no? Pero básicamente el texto te dice que ese dragón de Apocalipsis 12, que fue lanzado fuera, es lo que ya las escrituras te dicen que es un dragón. Las escrituras ya te hablaron de que dragón se refiere a un imperio, un emperador. La serpiente antigua es el modo que tuvo ese dragón de atacar a Israel, veloz y tortuosa. Y se llama, te dice acá, entre comillas, para identificar quién es el dragón, el adversario que tenía Israel, el adversario, el difamador que tenía Israel, el cual engaña al mundo entero. Ese mundo entero es el mundo entero conocido, el imperio. Todo el imperio estaba siendo engañado por las falacias y las cosas que decía ese dragón. Cuando las escrituras dicen que ese dragón abría la boca y salía un río, ese río era de eh, agua impura, ¿sí? Eso es lo que se puede llegar a ver en el griego, que era un río de agua sucia, ¿sí? Eh, Indicando que el dragón este hablaba, blasfemaba, perseguía a la descendencia de Israel, ¿sí? En la lectura apocalíptica siempre la idea es dar un ánimo, dar esperanza, dar buena noticia, y a pesar de las persecuciones y la situación fea que estés pasando, acá la palabra dice que ese va a ser arrojado, ¿sí? Fue arrojado a la tierra, fue arrojado a tierra, ¿sí? Si esto yo creo que después lo vamos a poder desarrollar un poco más porque está explicado en otras enseñanzas, pero el dragón este estaba en el cielo y fue arrojado a la tierra. El cielo es una posición espiritual, de gobierno espiritual que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, esto llámese algún poderío religioso, a eso se le llama cielo.
y tierra es la posición, la opuesta sería, ¿no? Entonces, en este Apocalipsis 12 nosotros vamos a ver que el dragón estaba en el cielo y que fue arrojado a la tierra. Esa es una forma eh, de desacreditarlo, o sea que el Todopoderoso hace eso, ¿sí? Le quita esos fueros, esa autoridad, ¿sí? Y sus mensajeros fueron arrojados con él también, porque estos tenían emisarios, tenían mensajeros. El texto dice ángelos, y ángelos quiere decir mensajeros, pero ahí no se tradujo, se transliteró la palabra, cuando la palabra ángelos quiere decir mensajero, ¿sí? Fueron arrojados con él, fueron arrojados a tierra con él. Entonces la serpiente antigua, esto es lo que estuvimos viendo aquí. Mateo 12 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna cosa en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, guiño, guiño, es el mismo, nada más que la parte Dios de adentro, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de leviatanes. Bueno, ay, es que este es el lenguaje, mis hermanos, este es el lenguaje que manejan los profetas, este es el lenguaje que te habla la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, y esto le dicen generación de víboras, porque son dañinos, son calumniadores, son perseguidores. Nosotros vemos en el ministerio de Masías como que parecía que nos perseguían para probarle. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca las cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Generación de leviatanes. Ay. Segunda de Pedro dice, segunda carta de Pedro, capítulo 2 dice, pero hubo también, estos son los ángeles, sus ángeles también serán arrojados fuera. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Miren, cuando nosotros leímos recién que el diablo iba a ser arrojado y sus ángeles, sus mensajeros con él, acá dice, hubo también falsos profetas. Ustedes saben que el imperio tenía comprado el sacerdocio en la época del Mashiach, ¿sí? Habían dos sumos sacerdotes. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo se te ocurre tener dos sumos sacerdotes? Bueno, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros también falsos maestros. Estos son falsos mensajeros. Los ángeles de Satanás les llamo, para que entendamos, que introducirán encubridamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Yo les digo, mis hermanos, cuando habla de que el dragón fue arrojado del cielo, es que había una autoridad espiritual. Y cuando uno dice autoridad espiritual, no se refiere a algo en las regiones celestiales, sino que está hablando de espiritual en el sentido de sacerdocio, sumos sacerdotes, sacerdotes, ¿sí? Introducirán encubridamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿sí? Calumniado, diablo, ¿sí? Entonces va a haber satanáses que se van a burlar, van a calumniar, van a enseñar mal. Dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A continuación dice, porque si Dios no perdonó a los mensajeros que pecaron, ¿sí? Dios no perdonó porque siempre hubo falsos profetas. Miren, hubo también falsos profetas entre el pueblo, hubo, como habrá también falsos maestros. Entonces dice, y si Dios no perdonó a los falsos profetas o a los falsos mensajeros o a los mensajeros que pecaron, sino que arrojándolos, la traducción dice arrojándolos al infierno, dice Reina Valera, los entregó a prisiones de oscuridad. Quiero que nos quedemos acá en las palabritas que están pintadas con colorcito lila. Los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Se acuerdan los de afuera, afuera que había la oscuridad de afuera? Esa oscuridad de afuera no es que hay libertad, ahí hay prisión de oscuridad, lloro y crujir de dientes. Dice para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? Cuando nosotros leemos ángeles en este texto, en el inconsciente común, o consciente, mejor dicho, común, no, tan inconsciente no son. En el consciente común, nos imaginamos seres espirituales con alas, ¿sí? Poderosos, que se rebelaron en contra de Dios. El texto hebreo nunca dijo eso en ningún lado. Pero sin embargo, cuando nosotros leemos Génesis, pensamos que se está hablando de ángeles que se llegan a las hijas de los hombres. El texto no dice eso, ¿sí? Y acá tampoco habla de ángeles con esa idea, sino que acá lo ideal sería haber traducido esa palabra que está en griego. O sea, todas las palabras en griego se tradujeron menos esa. Esa palabra dice mensajero. Y si leemos el contexto, hubo falsos profetas, habrá falsos maestros, y si Dios no perdonó a los mensajeros que pecaron, ¿sí? No los perdonó a los mensajeros que pecaron, sino que los arrojó a ver qué dice el texto. Vamos al griego. Dice, porque si Dios, el Dios, a los mensajeros que han pecado, fíjese que acá dice a los mensajeros, no, no, ángeles, ángeles está acá, esta palabra es angelón, ¿sí? Aquí no dice ángeles, aquí dice angelón, y esto se tradujo como mensajeros, ¿sí? A los mensajeros, dice, habiendo pecado, no escatimó, sino que a hoyos de oscuridad, de densa oscuridad, a hoyos de densa oscuridad, habiéndolo arrojados hacia abajo al tártaros, ¿sí? Porque acá se usa la palabra tártaro, tártaro, tartarosas, dice tartarosas, que vienen a ser como prisiones. Tártaros es prisión, ¿sí? En la cultura se entiende que son prisiones eternas, así le dicen, pero sepan que acá dice prisiones. Hoyo profundo, oscuridad. Acá no hable de infierno en ningún lado en el texto griego.
¿sí? Habla de prisiones, habla de hoyo de densa oscuridad, ¿sí? Y los entregó a ellos para que sean guardados para el juicio, ¿sí? Eso es lo que dice el texto. Entonces, las prisiones de oscuridad es lo que estuvimos leyendo. ¿Qué pasa con aquellos que vienen a las bodas con las ropas inadecuadas? Son atados de pies y manos y arrojados afuera, a la oscuridad de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Nosotros pensamos que prisión es meterlos adentro de la cárcel. La escritura nos habla de que adentro de algo es salvación, afuera de ese algo es prisión. Al revés, el concepto es al revés. Bien, se pasó volando. Se pasó volando. No sé cuánto tuvimos, una hora. Bien. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo? Hable, hable ahora. Esta es la oportunidad. Si puedo aportar ah, un versículo, ¿verdad? De la palabra, porque le está hablando, aquí le habla a Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿verdad? Pero aquí le está especificando quiénes eran, porque dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es lo que aquí ya nos está diciendo, o sea, quiénes eran, ¿verdad? Porque le está hablando a una Jerusalén, pero ahí quiénes estaban en esa Jerusalén. Y Amén. está hablando de estas serpientes. Eso Serpientes, amén, que apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, ¿quién es el que quiso hacer eso? Dios, Yahweh. Mashiach dice que Él, nosotros leemos el texto, Yahweh es el que mora bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente. Mashiach, ¿qué dice? Las veces que quise hacer eso y no quisiste. Y dice, ¿dónde dijo que es Dios? Algunos te dicen, ¿dónde dijo que Jesús es Dios? Ahí, Jerusalén, no me veréis más hasta que digas. Hay una frase ahí que tenemos que traducir porque en el texto hebreo dice otra cosa. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Muy bien, muy bueno, mi hermana. Muy bueno, mi hermana. Otra persona, adelante. Ese versículo que leíamos ahí en Apocalipsis no habla de un tiempo futuro, porque si el reino de los cielos ya está entre nosotros y Jesucristo dijo, ahora es echado fuera el príncipe de este mundo, entonces está sucediendo, o no sé cómo explicarlo, ya sucedió, está sucediendo. Amén. ¿Tan presente? Claro. Tan presente, sí. Sí, sí, sí. Por eso es que el juicio es a partir de que se anuncia el Evangelio. Y esa palabra, esa carta, o sí, llámese el libro de Apocalipsis, daba el mensaje eso de que ya estaba condenado el imperio, ya estaba destinado a desaparecer. ¿Sí? Está bueno. El Satanás, los falsos maestros, falsos profetas, estaba todo destinado ya a desaparecer. ¿Sí? Amén, entonces no hay que pensar que es a tiempo futuro, ya está. Claro, claro. Amén, amén. Y nosotros vemos también un texto, Salmos 91:13, donde dice sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Bueno, hablando con respecto a ese mismo punto que ya se ha venido desarrollando. Solo eso quería aportar. Amén. Muy bien, muy bueno. Sí, sí, muy bien. Bueno, la idea de la enseñanza de hoy fue identificar al dragón. ¿Sí? Una vez un hermano me dijo,
En Apocalipsis, cuando dice del dragón, ¿de quién habla? ¿Sí? Pues me lo preguntó así, medio a los gritos. Del diablo, le digo yo, del diablo. Satanás el diablo. Sí, amén. Habla de Satanás el diablo. El asunto es que tenemos que identificar que Satanás el diablo no es un ángel caído, mis hermanos. Satanás el diablo puede ser, hasta ahora lo que hemos visto, puede ser un hermanito que causa tropiezo en la congregación, puede ser el pecado, ¿sí? Porque se enseñorea, porque me engaña y me mata. Vimos en las escrituras que hasta al ángel de Yahweh en el número 2, el número 22 se le llama Satán. Como los traductores dicen, ¿cómo vamos a poner que será Satán si era, claramente uno está viendo que es Dios? Entonces tuvieron temor de traducir la palabra Satán ahí, ¿sí? Tuvieron temor de traducir ahí la palabra Satán, pero literalmente lo que dice en el hebreo es le Satán, que quiere decir me resistí, te resistí, se tradujo, ¿no? O salió como adversario, creo que dice en la otra, porque dos veces, 22-22 y 22-32. Entonces, es un verbo, aparece de diferentes formas, porque todo lo que es oposición, todo lo que se opone a Dios, eso es anticristo. Todo lo que se opone a Dios, eso es Satanás. Todo lo opuesto, el que no está conmigo, el que no junta conmigo, desparrama, ¿no es cierto? A eso se le llama Satanás. A lo opuesto, a lo adversario, a lo contrario, ¿sí? A lo que persigue a la iglesia, a lo que está en contra del propósito, en contra del evangelio, ¿sí? El anticristo, anti-Mashiach, eh, la apostasía. La apostasía es lo que provoca que la persona que estaba en un lugar seguro se termine deslizando y patina, patina, patina y termina afuera. Te imagínense como que está el piso enjabonado. ¿Apostasía qué es? Es uno que está enjabonando el piso para que vos patines y ¡fum! Por allá saliste de la puerta. La apostasía prepara al hijo de perdición. Entonces, la manifestación de un anticristo, la manifestación de un anti-Mashiach, ¿sí? De un hombre, no el hombre nuevo, el hombre de pecado, no el hombre nuevo, el hombre de pecado, eh, es a partir de la apostasía. Primero hay apostasía y después termina en hijo de perdición, ¿sí? Que lo vamos a ver quizás en la próxima eso. ¿Algo más hasta aquí? Una cosa interesante del que resbala es que nadie le hace la zancadilla ni lo empuja, se cae por su propio peso. Eso- Amén. claro, Amén, porque amén. uno piensa que alguien es maltratado o engañado, pero no es así. Cae por su propio peso. Amén. Por eso hay que mirar cómo camina uno, ¿no? Sí. Bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Cómo va Juan? Ahí anda Juan también. A las personas que Hola no. Darío, yo tengo un pasaje acá Dale, que dale. quería porque en Isaías 45:7 dice Yahweh, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Eh, Ahí es cuando decís que él se puede generar la adversidad, pero para los que son desobedientes, porque a los justos les da, digamos, les brinda la posibilidad de hacer justicia, eh, de por sus obras, digamos, avanzar, ¿no? En el camino, pero a cada uno le da de lo suyo. Eso es lo que quiere decir. Por eso, Claro. esa es la justicia, digamos. No es Sí, que es adversario de todos y cuando imparcialmente genera adversidad en el mundo, sino que todo está mediado por su ley. claro.
es que eso es juicio. Él separa el trigo de la cizaña. ¿Cómo lo separa? Porque las Escrituras dicen que Dios no es Dios de confusión. Sin embargo, en Babel, Él fue el que confundió las lenguas. Entonces uno dice, ¿en qué quedamos, Pablo? ¿No es Dios de confusión o sí es Dios de confusión? Claro, para los que se pierden, sí. Para los que se pierden es Dios de confusión. Para los que se salvan es luz, ¿sí? Entonces la vida y la muerte están puestas delante de nosotros. La vida, la muerte, la luz, la oscuridad, ¿sí? La bendición, la maldición. El ser humano elige, siempre elige mal. Nosotros elegimos mal, ¿sí? Por eso necesitamos de esa misericordia del Todopoderoso. Las pruebas van a venir para todos, porque todos vamos a pasar por el fuego, ¿sí? Las Escrituras dice que Mashiach vino a traer fuego, ¿sí? Espíritu Santo y fuego. Ese Espíritu Santo y fuego, ¿qué hace? Al que oye su voz, lo purifica, porque dice que los que entraron al horno salieron como rejuvenecidos, sus piel, ¿sí? No les hizo daño el fuego. Pero a los otros, los inicuos, ya ni siquiera desde la puerta nomás los consumió el fuego, ¿sí? Entonces el fuego prueba a las personas, la hojarasca es quemada y el oro es refinado, ¿sí? Amén. Bien. A ver, a ver, a ver. Entonces, ya vamos terminando. Vamos terminando. Espero, mis hermanos, las personas que están en el chat, eh, tranquilos, tranquilos. Acá simplemente estamos exponiendo una óptica distinta de lo que quizás siempre escuchamos, ¿sí? Les animamos que vean toda la serie del enemigo de Dios, ¿sí? Este es el episodio 4 y hay mucho más por hablar todavía, ¿sí? Estamos todavía con el jefe, después vamos con los demonios, ¿no? Después vamos con los demonios. Ay, ay, ay. El jefe, el que tiene tantas ataduras que todas las iglesias lo atan, ya es un pollo de nudos, pobre. Así que vamos a ir cerrando. No recuerdo quién terminaba, ¿sí? Y ya vamos a terminar esta grabación. Después seguimos conectados un poquito más en la comunidad, ¿sí? Amén. Sergio, ahí está. Amén, hermano. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venimos ante tu presencia este cierre de Shabbat. Primero que nada, Padre, dándote gracias por otra semana, Señor, que hemos completado. Por otra Shabbat, Señor. Otro descanso, Señor. Otra delicia que nos has dado, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta comunidad, Señor. Gracias por el hermano Darío, del cual llenas de sabiduría, Padre, lo llenas de tu ruaj. Y Él nos enseña tus mensajes, Padre. Gracias por ello, Señor. Señor, te queremos dar gracias porque podemos recibir este mensaje. Nos has enseñado cosas, Señor, que son ocultas para otra gente, Padre. Nos has quitado la venda de los ojos. No has dejado que endurezcamos nuestros corazones, Padre. Padre, te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Disculpa por nuestras desobediencias, Padre, por si hemos llegado a declararnos tus enemigos, Padre. Discúlpanos porque caemos, Padre. Te quiero pedir que nos ayudes en nuestro caminar, Padre, que seamos mejores cada día, que cada día podamos ser luces para las naciones, Padre, que podamos caminar conforme tu voluntad y ser conforme tu corazón, Padre. Padre, te quiero pedir esta noche que protejas a cada familia de esta comunidad, Padre, que protejas nuestros sueños, que nos protejas donde quiera que andemos, Padre, que no dejes que nada ni nadie se nos acerque a hacernos daño, Padre. Te pedimos por los enfermos de la comunidad, Padre, que te acuerdes de ellos, Padre, que les des sanidad, Padre, y que les des paz. Te pido que tu palabra, Señor, llegue
a todas las personas de este mundo que la puedan escuchar, Señor, con un corazón abierto y que no endurezcan sus corazones, Señor, más, sino que la reciban con gozo, Padre. Pues, Señor, ponemos todo esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, familia. Bendiciones, gracias y paz. Hasta la próxima.